Estábamos empezando equilibrio. Pues ya, nos quedamos en conductos semicirculares, creo. Ok. Bueno. Sí. Ok. A ver, ¿dónde está? Ok, te lo vamos a repetir. A ver, dos cosas de lo que dije la vez pasada. Uno. Entonces, la idea fundamental del sistema del equilibrio es proporcionar información al sistema nervioso de la posición o el movimiento que está teniendo el cuerpo, ¿verdad? O sea, tenemos que informarle a nuestro organismo si se está realizando algún movimiento. Y esa información, ¿por qué es importante? Porque el hecho de que nosotros nos podamos estar moviendo puede provocar que cambie el centro de gravedad de posición, es decir, que se mueva. Y ya habíamos dicho que forzosamente para cualquier objeto, incluyendo nuestro cuerpo, para evitar colapsar, es importante que nuestro centro de gravedad se encuentre bajo una base de sustentación. Entonces, en el momento que nosotros nos movemos, podemos desplazar, ya habíamos dicho que el centro de gravedad es un punto virtual, ¿verdad? No es una estructura anatómica. Entonces podemos desplazar el centro de gravedad y existe el riesgo de que no se encuentre bajo una base de sustentación, y si no es así, a su vez existe el riesgo de poder colapsar, poder caer. Y habíamos mencionado la vez pasada que el centro concentrador de toda la información vestibular es justamente, o lo constituye, el núcleo vestibular. Y por otro lado, que íbamos a tener información proveniente de varias estructuras. Una que era la cabeza, otra que está todo lo largo del cuerpo y otro que es el cerebelo. Entonces íbamos a dividir a las vías en tres: en la vía superior, en la vía cerebelosa y en la vía inferior. Y estábamos empezando a hablar específicamente entonces de la vía superior, ¿verdad? Bueno, ahora entonces vamos a retomarlo de ahí. Entonces dijimos, con respecto a la información que nos va a brindar sobre el movimiento que tiene la cabeza, vamos a tener un aparato, habíamos mencionado, que es el aparato vestibular. Y el aparato vestibular iba a estar constituido por tres estructuras, ¿no? Por un lado, los conductos semicirculares, y por el otro lado íbamos a tener al utrículo y al sáculo, ¿verdad? Entonces son dos estructuras en la base, que es el utrículo y el sáculo, y por el otro lado los conductos semicirculares. En conjunto, estos dos, utrículo, sáculo y conductos semicirculares, tienen como característica detectar cambios en la aceleración, ¿verdad? O sea, van a detectar un movimiento de aceleración. Sí, no, puede ser un movimiento de aceleración o un movimiento de desaceleración. Y habíamos mencionado que en esos términos existen dos tipos de movimiento. El movimiento que se realiza sobre un solo eje, ¿verdad?, que le íbamos a denominar aceleración lineal, y el movimiento que se realiza en varios ejes, que le íbamos a denominar aceleración de tipo angular, ¿sí?, en donde nos estamos desplazando en varios ejes. Entonces, de estas estructuras del sistema vestibular, dijimos, los conductos semicirculares van a estar especializados para detectar el movimiento o aceleración angular. Y el utrículo y el sáculo van a estar especializados para detectar movimiento o aceleración lineal. ¿Ok? Bueno, siguiente punto. Ya todo esto ya lo habíamos mencionado, ¿no? Nada más para retomarlo rápido. Dijimos, hablando entonces primeramente de los semicírculos,
Y vamos a tener que, al igual que la cóclea del oído, es una estructura que se encuentra dentro de la porción petrosa del temporal, que es una cavidad que se va a encontrar llena de perilinfa, y que en la base del semicírculo íbamos a observar una pequeña dilatación. Y esa pequeña dilatación la íbamos a denominar la ampolla, y es el sitio donde vamos a encontrar al órgano receptor. Entonces, en la ampolla mencionamos que íbamos a encontrar dos estructuras. La primera, que eran una serie de células ciliadas, que van a estar desde la base proyectando sus cilios. Y la segunda, una membrana que cubre la ampolla desde la base hasta el techo, que le vamos a denominar la cúpula. Ok, bueno, entonces, la idea era ¿cuál? Que en el momento que se realiza un movimiento de aceleración angular en una dirección, como lo está marcando aquí la flecha, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener como respuesta un movimiento inercial en dirección contraria de la perilinfa. Se va a desplazar justo de manera contraria. Y en el momento que se desplaza, va a chocar con la cúpula y va a ejercer presión sobre ella. Y cuando ejerce presión sobre ella, ¿qué va a producir? Que los cilios de las células ciliadas se flexionan. Y entonces, al flexionarse, estas células ciliadas podrán responder. Ok, ¿por qué? Porque estas células ciliadas tenían en su membrana celular canales iónicos sensibles al estiramiento, y habíamos dicho que le conferían a las células ciliadas una propiedad que iba a ser que si el cilio se movía en una dirección, puede responder despolarizándose, y si se mueve en dirección contraria, no va a responder. Entonces son sensibles incluso a la dirección del movimiento, ¿no? Entonces tengo aquí a la célula ciliada. Si la presión se lleva a cabo de un lado y el cilio se desplaza, puede responder despolarizando, pero si se mueve en dirección contraria, estaba en reposo y ahora ejerzo la presión en dirección contraria y se mueve el cilio, aquí no responderá. Entonces es sensible incluso a la dirección de la estimulación. Y toda esta información es importante para poder detectar cómo se está llevando a cabo el movimiento de la cabeza. Bueno, entonces, siguiente punto. Entonces este era el funcionamiento. Habíamos comentado que tenemos tres semicírculos: el semicírculo anterior, el semicírculo horizontal y el semicírculo posterior, y que estos tres semicírculos iban a ser suficientes para detectar el movimiento en muchos ángulos, ¿verdad? Por eso están especializados justamente en el movimiento angular. Yo puedo tener varias trayectorias a lo largo de esto, ¿verdad? Y voy a poder dar parte de qué tipo de movimiento se está llevando en la cabeza. Siguiente. ¿Por qué es importante detectar el movimiento de la cabeza? Y habíamos dicho que uno de los puntos más importantes de nuestra actividad es a través de la visión. Y es fundamental que nosotros podamos mantener información del campo visual que se encuentra directamente enfrente de nosotros, al frente de nuestra cara. Si yo muevo la cabeza hacia un lado, ¿verdad? Súbitamente, ¿qué ocurre? No necesariamente se van a mover los ojos, pero entonces para evitar que exista algún problema y que los ojos no ajusten, o sea, estoy diciendo, para evitar que no ajusten la posición, es muy importante que se active un reflejo que haga que los ojos sigan
al movimiento de la cabeza. Entonces, si yo giro súbitamente la cabeza hacia la derecha, los ojos deben de desplazarse en esa dirección siguiendo la posición de la cabeza. Si giro hacia arriba, pues tus ojos tienen que girar hacia arriba para seguir la posición de la cabeza. Es decir, este tipo de ajustes que se tienen que llevar a cabo tienen como finalidad no perder el campo visual. ¿Por qué? Porque del campo visual, habíamos mencionado con anterioridad, también depende de parte de la información que nos va a ayudar a mantener el equilibrio. Entonces esto es muy importante. Bueno, a ver, no me voy a meter con esto, se los voy a ahorrar, pero solamente se los voy a mencionar como ejemplo. Entonces, voy a poner otra. Fíjense bien, un poquito más simple. La idea es la siguiente. Entonces, no vamos a hablar de la vía para ya ahorrarnos esto. Pero lo que quiero que se entienda es lo siguiente. Aquí tenemos un ejemplo en el que voy a activar el movimiento de los ojos sobre el eje horizontal hacia la izquierda, ¿ok? Como nos lo están mostrando aquí en la imagen. Quiero movilizar los ojos sobre el eje horizontal hacia la izquierda. Y para que esa acción se lleve a cabo, se requiere la contracción de dos músculos. Del músculo recto medial y del músculo, este sería el recto lateral y del músculo recto medial, porque aquí la línea punteada es la línea media. Entonces, un recto lateral y un recto medial deben de contraerse. Y un recto medial y el otro recto lateral deben de relajarse. Bueno, en esta parte, en la parte que está a un lado, nos están mostrando que en realidad cada uno de los semicírculos se va a activar ante un movimiento determinado y va a provocar el reflejo de un par de músculos, ¿verdad? Si el movimiento es horizontal, pues activaré o relajaré rectos laterales y rectos mediales, puedo activar o relajar oblicuos, el superior o el inferior, etcétera, ¿no? Entonces la idea es que cada uno de estos semicírculos activa un movimiento en particular que controle entonces la posición de los ojos en una dirección específica de acuerdo a cómo se movió la cabeza. Bueno, y para esto, pues bueno, tenemos los núcleos que van a estar controlando esto. Por eso digo que ahorita ya no me voy a meter en eso. Ahora, fíjense bien, lo que nos importa un poquito más es lo siguiente. Ya que tenemos este concepto, vamos a ver un experimento, ¿verdad? Que es muy común y que nos ayuda a evaluar este fenómeno. Entonces, por ejemplo, vamos a tener a alguien que se encuentra de pie y le vamos a solicitar a esa persona que empiece a girar sobre su propio eje. ¿Okay? Que empiece a girar sobre su propio eje. Y después de una cantidad determinada de giros o de un periodo de tiempo, le decimos que pare, que se detenga y que vea perfectamente hacia el frente, ¿no? ¿Qué es lo que estamos tratando de provocar? Lo que nosotros estamos provocando aquí es el movimiento de todo el cuerpo, ¿verdad? Incluyendo la cabeza, obviamente. Y vamos a pensar que la persona empezó a girar hacia la derecha. Bueno, pues entonces, al repetir esta acción, también está provocando que se acelere, ¿verdad?, el líquido de la perilinfa en uno de los semicírculos. En el momento que le pedimos al paciente que deje de girar, que se quede erguido y que vea al frente, en ese momento el cuerpo ya no está en movimiento. Sin embargo, ¿qué va a pasar? La perilinfa tiene todavía un movimiento inercial. Es exactamente igual que cuando le ponen azúcar al café, agitan el líquido, ¿verdad? Quitan la cuchara, pero el líquido se sigue moviendo. ¿Por qué se sigue moviendo? Pues porque le imprimí una aceleración
y sigue con esa fuerza de aceleración. Bueno, pues acá sería exactamente lo mismo. Le imprimimos esta fuerza de aceleración, se dio la respuesta inercial del líquido, y a pesar de que le pedimos que ya se detuviera, el líquido va a tardar unos cuantos segundos o minutos, dependiendo de la intensidad, en dejar de moverse. Bueno, sin embargo, si nosotros nos paramos frente al paciente y observamos sus ojos, lo primero que vamos a observar es que los ojos, después de esta maniobra, van a presentar un movimiento que se caracteriza porque los dos ojos se mueven hacia un lado y regresan hacia el frente. Vuelven a moverse hacia el lado, regresan al frente. Se mueven a mover, regresan al frente. Se mueven a mover, regresan al frente. Es decir, es un movimiento alternado. En este ejemplo es lateral de los ojos. Ese movimiento está provocado justamente por el movimiento que todavía tiene, por la fuerza que todavía está imprimiendo la perilinfa en uno de los semicírculos, en este caso en el semicírculo horizontal. A ese movimiento le vamos a denominar movimiento de nistagmo. Entonces pongan atención al movimiento que se está desarrollando en este caso, le vamos a denominar nistagmo. Si hiciéramos un registro mecánico del nistagmo, tendría la siguiente característica. Se le denomina movimiento en dientes de sierra. Entonces el sujeto está en reposo, de repente se mueve el ojo, hagan de cuenta que este es el desplazamiento del ojo, y regresa rápidamente a la... Otra vez se vuelve a mover, regresa rápidamente a la posición original. Otra vez, y así sucesivamente. Por eso se llama movimiento en dientes de sierra. El componente lento es el componente que se lleva a cabo por el reflejo, y el componente rápido es el componente que corresponde a la orden que yo le di al paciente que viera hacia el frente. Mientras la perilinfa esté estimulando, se va a mantener este movimiento de nistagmo. Esto es bien importante porque nos está hablando de que pues, sí está funcionando adecuadamente el semicírculo y los receptores están ahí. Hay otra forma de que nosotros podemos evaluar el nistagmo. De hecho, en la exploración neurológica, una de las partes, si es que se hace necesario, es evaluar el nistagmo del ojo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo que evaluar si está funcionando bien estos reflejos, si pudiera haber algún daño a nivel vestibular, a nivel del núcleo vestibular, etcétera, etcétera. Entonces, el siguiente ejemplo, ¿se dejó de ver la pantalla o sí se ve? Se dejó de ver, doctor, se dejó de ver. Ok, a ver. Ok, en lo que veo aquí, ¿qué pasó? El siguiente ejemplo corresponde... Pregunta. Sí. El componente lento del reflejo, o sea, ¿está dado por qué? ¿Por la contracción de los músculos? Sí, o sea, son los músculos. Por ejemplo, en el caso que estábamos poniendo, el recto lateral y el recto medial, ¿Y eso qué? que se contraen y jalan los músculos hacia un lado, ¿ok? Después yo le pedí al paciente que viera hacia el frente, entonces se regresa. Otra vez sigue activado el reflejo, se contraen estos dos, regresa y así sucesivamente. Espera, ¿Sí? ¿qué dijo? ¿Se entiende? Ok, sí, gracias. Ok. Que no sé. Bueno, te decía yo, no sé, hay ¿no? otra forma de evaluar esto. Sí. Que hay que tener cuidado. No lo mencioné porque lo que vamos a mencionar ahorita, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que cuando alguien tenía un tapón en el conducto auditivo externo, que iba a pasar? Que pues le iba a disminuir la audición, ¿ok? ¿Se acuerdan de eso?
Bueno, lo que no mencionamos fue lo siguiente, y les dije, se los dije así muy rápido, les dije, bueno, es muy simple, lo único que tenemos que hacer es un lavado para retirar el tapón que se encuentra en el conducto auditivo externo, sí, pero el lavado lo tenemos que hacer con determinadas condiciones, ¿ok? Y ahorita vamos a ver por qué. Primero, no puedo realizar esto si el paciente está parado, tiene que estar sentado o acostado, para empezar, ¿no? ¿Por qué? Porque esta maniobra puede provocar caída del paciente. Segundo, vamos a utilizar agua, no necesitamos utilizar otra cosa, pero de preferencia el agua se debe de mantener a temperatura del cuerpo corporal, o sea, de nuestra temperatura corporal, ¿verdad? Porque si yo le pongo agua que esté a temperatura ambiente, vamos a pensar 20 grados, nosotros estamos a 37, hay una diferencia de temperatura. Esta diferencia de temperatura, ¿qué va a pasar? Nosotros para realizar el lavado utilizamos una jeringa sin aguja, o sea, solamente vamos a empezar a irrigar el conducto con el agua, y en el momento que vamos a suponer que el agua está a 20 grados, como lo digo, entonces, ¿qué es lo que ocurrirá? Empieza a enfriar el tejido del conducto, ¿verdad? La piel, etc. Si yo, o sea, obviamente para poder llevar a cabo esto, pues tengo que irrigar varias veces en un periodo de tiempo largo. Y entonces puede ser que el tejido empiece a enfriarse hasta alcanzar el hueso, ¿ok? O sea, que el cambio de temperatura alcance el hueso. Bueno, paréntesis, nada más para que se entienda. No sé si alguien ha tenido la curiosidad de que cuando se pone a calentar agua en una olla, estufa, vamos a pensar, tenemos agua, y de repente empieza a calentarse, y ustedes se asoman a ver el agua, empiezan a observar zonas que están cristalinas y otras zonas que se ven ligeramente turbias, ¿verdad? O sea, ya no se ve todo igual. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando yo empiezo a imprimirle calor a algo, por ejemplo, en este caso el agua, voy a empezar a tener que el agua tenía una temperatura base. Entonces, poco a poco empiezo a calentarlo, pero no lo voy a calentar de manera homogénea. Va a haber áreas que se empiezan a calentar más y que forman columnas de agua que suben. Y el agua que aún no se calienta va a formar otras columnas de agua que bajan. Y entonces a estos movimientos les vamos a llamar movimientos de convección. Es exactamente el mismo fenómeno que se produce en la atmósfera cuando lo que ustedes oyen en los reportes del clima, que dice que una onda de aire caliente choca con una onda de aire frío, entonces el aire caliente sube, el aire frío baja y se puede formar un ciclón. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con el oído? Bueno, entonces si nosotros tenemos el conducto auditivo, empezamos a enfriar el tejido poco a poco alrededor del conducto auditivo, podemos alcanzar el área de la perilinfa. Y la perilinfa se encuentra a 37 grados. Entonces, si empiezo a enfriar ahí, ¿qué va a ocurrir? A pesar de que mi paciente está en reposo, no hay movimiento ni de la cabeza ni de nada, por movimiento de convección, la perilinfa se empieza a mover por diferencias de temperatura. Y al moverse, estimula el órgano receptor. Y entonces puedo provocar el nistagmo del paciente. ¿Queda claro? Entonces esto es muy importante. Entonces, ¿por qué no se debía de hacer cuando el paciente está de pie, sino debe estar acostado firme o sentado, en el peor de los casos? Porque puede producirle un nistagmo y le va a producir también una sensación. Vamos con eso último. Regresamos a nuestro paciente que le pedimos que girara sobre su propio eje. Le pido que se detenga, le pido que vea al frente, los ojos se mueven en este movimiento de nistagmo y entonces el paciente me reporta
que tiene una sensación de que todos los objetos que se encuentran alrededor se están moviendo, ¿ok? Otra vez, él me va a decir, es que siento que todo lo que está alrededor se sigue moviendo, no que se mueve él, ojo con esto es importante. Él percibe, tiene esa sensación de que los objetos que están alrededor se mueven alrededor de él. Bueno, esta sensación se le va a denominar vértigo. Ojo, hay una diferencia muy, muy importante entre el mareo y el vértigo. El vértigo consiste en una sensación en la que el sujeto puede estar en reposo y percibe que todo lo que se encuentra a su alrededor gira. ¿Ok? Eso sería vértigo. En el caso del mareo, la sensación es al revés, que lo que está alrededor está fijo y el que se mueve somos nosotros, nuestro propio cuerpo. Entonces esa es la gran diferencia entre vértigo y mareo. Seguro, ¿no? Ahora, también aquí hay algo muy, muy, muy importante. Causas de mareo, miles de causas, o sea, muchísimas cosas pueden provocar mareo. Desde una deshidratación, una hipoglicemia, una baja de la presión arterial, etcétera, ¿no? O sea, tenemos muchísimas causas que pueden provocar esta sensación de mareo. Pero causas de vértigo, en un porcentaje alto, corresponden a algo relacionado con el sistema vestibular. No quiere decir que forzosamente esté dañado, no, simplemente está involucrando algo de toda la vía vestibular. Es muy común, por ejemplo, ya se los había dicho, que podamos tener un nervio, vamos a pensar en el nervio vestibular, vamos a pensar que este es el nervio, y que de repente el nervio viene acompañado de nervio y viene acompañado de un vaso sanguíneo, de una arteria. Y resulta que la arteria que acompaña el nervio hace un rizo. Es una alteración morfológica, o sea, no tiene ninguna función este rizo que está alrededor del nervio. No pasa nada. En condiciones normales no le va a causar daño, no va a alterar, no va a hacer nada. Pero, por ejemplo, si el paciente es hipertenso y se aumenta la presión en estas áreas, puede llegar a ejercer presión sobre el nervio. Y si este nervio, estoy poniendo un ejemplo nada más para entenderlo, si este nervio es el nervio vestibular, pues lo que va a sentir el paciente en ese momento que se incrementó la presión y que se presionó el nervio es vértigo. Se puede manifestar así. O sea, no todo tiene que ver específicamente con la perilinfa. Puedo tener causas de vértigo de los semicírculos, causas de vértigo de las ampollas, causas de vértigo del nervio, causas de vértigo en el núcleo vestibular, etc. Entonces ahora ya la tarea del médico, del neurólogo o del neurootólogo, que son los que se encargan de estudiar estos casos, son ver a qué altura y qué es exactamente lo que le está provocando el vértigo. Si el vértigo viene asociado con nistagmo, bueno, pues ya estamos hablando de una lesión todavía más severa, ¿no? O sea, puede el paciente estar perfectamente sentado, en reposo, etcétera. Él tiene la sensación de vértigo, lo exploro y veo el nistagmo en el movimiento de los ojos, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que se está activando este reflejo por alguna razón. Aquí no sabemos cuál es, pero tengo que ubicarme en esta estructura. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces, es muy importante esta respuesta. Entonces, el detectar el movimiento de la cabeza a través de los conductos semicirculares tiene como objetivo el ajustar el movimiento de los ojos a su posición nueva de la cabeza. Y ya había dicho yo, lo dije la vez pasada, ahorita no me acuerdo del epónimo, ¿no? O sea, tiene un nombre, un epónimo.
Habíamos dicho la vez pasada que existe un signo que se le denomina el signo de los ojos de muñeca, que es cuando se provoca el movimiento que en un sujeto sano deberíamos de inducir que sea del reflejo para que los ojos se acomoden, y en este caso no se da el reflejo, ¿no? Entonces eso es una alteración, o sea, puede ser una alteración que presente nistagmos sin movimiento, y puede ser una alteración pues, que no haya movimiento a pesar de que yo estoy moviendo la cabeza. ¿Queda claro? Bueno, siguiente punto. Ya que detectamos el movimiento angular, ahora vamos a detectar la aceleración lineal. ¿Ok? Entonces los semicírculos fueron para los movimientos angulares. Ahora, movimientos o aceleración lineal. Dijimos que las estructuras especializadas para eso iba a ser el utrículo y el sacro. En muchos libros les presentan a estas dos estructuras como se ven aquí. Ahorita les pongo un dibujo que se vea menos feo. Pero la idea es la siguiente. Los dos, utrículo y sacro, van a estar especializados para detectar movimiento de aceleración lineal. Sin embargo, sacro, pongan atención en esto, sacro va a estar especializado para movimientos en el eje vertical, y utrículo va a ser el órgano especializado para detectar movimientos en el eje horizontal. ¿Ok? Es decir, vamos a tener incluso la especialización. Los dos van a estar detectando una aceleración lineal sobre un solo eje. Sin embargo, otra vez, sacro detecta principalmente movimientos en el eje vertical y utrículo en el eje horizontal. Y lo que nos están poniendo en este esquema, por eso quería que lo vieran, es que esto se debe a la posición que van a tener las células ciliadas, ¿verdad?, en las dos estructuras. Por ejemplo, en el caso del sacro, dije, va a ser el órgano especializado para detectar movimiento de aceleración lineal en el eje vertical. Entonces, el movimiento se tiene que dar en esta dirección, y las células, como deben de estar dispuestas, pues acostadas, ¿verdad?, horizontalmente. ¿Para qué? Para que el movimiento vertical las pueda estimular. Y en el caso del utrículo, que va a estar especializado en movimientos en el eje horizontal, pues las células deben de estar, vamos a decir, verticales, ¿sí? Entonces tienen cambios en las células. Ahora, muchos libros, les ponen un esquema clásico que es como este, ¿ok? Siempre nos ponen este esquema. Entonces, otra vez, utrículo detecta movimientos en el eje vertical, ¿ok? Y, perdón, ya dije al revés. Otra vez, sacro detecta movimientos en el eje vertical y utrículo movimientos en el eje horizontal, ¿ok? Bueno, ahora, insisto, esto se observa en muchos libros. Van a ver que tenemos una serie de flechas, ¿verdad?, que nos están marcando sobre estas dos estructuras. ¿Qué quieren decir estas flechas? Estas flechas lo que me están diciendo es exactamente en qué región del utrículo o del sacro tengo sensibilidad en una dirección particular. Entonces vean ustedes, aquí puedo detectar esta dirección, aquí esta dirección, esta, etcétera, ¿sí? Y en el caso del utrículo, lo mismo, en esta dirección. Es decir, cada una de o sea, sí, son dos cosas diferentes. Repetimos, utrículo, eje horizontal, pero si bien vemos esto tridimensionalmente, el eje horizontal pues puede ser anteroposterior, puede ser lateral, puede ser oblicuo, etcétera. O sea, tengo muchas posiciones en las cuales me puedo
movilizar en el eje horizontal. Y cada una de esas posiciones será detectada por una región del utrículo. Y en el caso del sáculo, dijimos, detecta movimientos en el eje vertical, pero otra vez tridimensionalmente, este eje vertical puede tener también varios ángulos de estimulación, que es lo que me está marcando con las flechas. Siguiente, en el utrículo y el sáculo es justamente donde vamos a encontrar a una estructura muy importante que es para todos conocidos, que son los otolitos, ¿verdad? En esta imagen nos están mostrando a las células ciliadas y lo que nos van a decir es que para que se detecte el movimiento en este movimiento de aceleración lineal, no solamente voy a tener a las células ciliadas solas, sino que deben de estar acompañadas de dos estructuras, una matriz de colágeno, y en esa matriz de colágeno voy a encontrar incluido, es decir, inmerso en esa matriz de colágeno, a los otolitos. Y los otolitos, como el nombre lo dice, son pequeños gránulos, pequeñas esferas o pequeñas estructuras de hueso. Sin embargo, en el esquema de la izquierda, lo primero que vamos a ver es que no están todos los otolitos dispuestos ahí de manera aleatoria, sino que lo primero que vamos a observar es que los otolitos forman una especie de red. Entonces aquí nos muestran unas líneas que nos están representando que los otolitos están unidos unos con otros. Y otra vez, y esos otolitos se encuentran inmersos en una matriz de colágeno. Ok. En la micrografía de la derecha no se observa eso. ¿Por qué? Pues porque la propia técnica de microscopía no permite que se conserve esa matriz. Entonces, como si hubiéramos desaparecido la matriz, pues ya quedaron todos los otolitos regados ahí alrededor. Pero si se dan cuenta, lo que quiero dar a entender es que no se encuentran acumulados en un área, sino que están perfectamente distribuidos. Bueno, por último, en el caso de las células ciliadas, vamos a observar que tienen varios cilios, que aparte los cilios no tienen el mismo tamaño, y que se va a identificar, ojo, un cilio que tiene por característica poseer una dilatación en la parte más distal, ¿ok? Y aquí en el dibujo podemos identificar a este cilio que está dilatado, ¿verdad? Y que se va a encontrar anclado, por decirlo de esta forma, en la matriz de colágeno, ¿ok? Entonces, este cilio, que es el más grande y que tiene la dilatación, le vamos a denominar el sinocilio, y el resto de los cilios que no tienen esa dilatación les vamos a denominar los estereocilios. Entonces, cada vez que esta matriz con los otolitos se mueva en una dirección, logrará desplazar los cilios en esa dirección. Se moverá en otra dirección, desplazará los cilios en la otra dirección, siguiendo este sistema de anclaje, ¿verdad? Entonces, bien importante. Otra vez, ya habíamos mencionado que estos cilios van a tener canales sensibles al estiramiento y que se van a estimular por el movimiento en una dirección y no en dirección contraria, ¿no? Ya habíamos observado esta imagen. Entonces van a ser sensibles. Y acá tenemos otro ejemplo de esto, otro dibujo. Bueno, primero, antes de ver el dibujo, aquí es para que se lo imaginen un poquito mejor. Tengo las células ciliadas, tengo la matriz de colágeno, tengo los otolitos que están unidos formando una red y dependiendo del movimiento, ¿verdad?, desplazarán los cilios en una dirección o en otra dirección. Y lo que estaba yo, aquí está otro dibujo, ahí tengo el cilio más grande, corresponde a los sinocilios.
Los más pequeños son los estereocilios y son los que van a funcionar como punto de anclaje para su estimulación. Y ya para terminar con esto, lo que estábamos viendo aquí, por ejemplo, si la célula ciliada se encuentra en reposo, va a estar produciendo una respuesta determinada. Aquí en este caso, en este ejemplo, estimulo el movimiento en esta dirección y cómo responde la célula aumentando su frecuencia de potenciales de acción. ¿Por qué? Porque se despolarizó. Pero si estimulo en la otra dirección, ya habíamos dicho, entonces la célula no va a responder y se va a hiperpolarizar. Y esto es un código que nos ayuda a determinar exactamente en qué dirección se está dando la estimulación. ¿Ok? Bueno, entonces, insisto, vamos a tratar de no eternizarnos. Y ya con esta información, entonces, ahora la idea es que llegue toda esta información ¿a dónde? Al núcleo vestibular. ¿Para qué? Para integrar la información y posteriormente ir a los músculos de los ojos. ¿Para qué? Para ajustar su posición. ¿Queda claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Y insisto, a esta vía entonces, todo esto que acabamos de mencionar, le vamos a denominar la vía superior. ¿Ok? ¿Queda claro? Bueno, siguiente punto. Ahora la siguiente vía va a ser la vía cerebelosa. Como el nombre lo está diciendo, ahora la información va a partir del núcleo vestibular hacia el cerebelo y de regreso del cerebelo al núcleo vestibular. Es una vía corta, pero muy, muy importante. Entonces, vamos a ver el cerebelo. El cerebelo, vamos a hablar un poquito del cerebelo. El cerebelo es una estructura muy, muy interesante, que hoy día se sigue estudiando y hay muchas situaciones que todavía no se conocen a profundidad con respecto al cerebelo. Lo primero que tenemos que decir es, bueno, desde el punto de vista evolutivo, se supone que el cerebelo constituía un cerebro primitivo que se formó en un momento de la evolución y como lo expliqué en el principio de las clases, dijimos, de nervioso, ¿verdad? Dijimos que, pues en el caso de la evolución del sistema nervioso, se crea una estructura, pero esta no se transforma, sino que se conserva y después se crean otras estructuras. Entonces, por alguna razón, teníamos un cerebro muy primitivo y posteriormente se empezó a desarrollar el encéfalo, pero el cerebelo se especializó, se conservó y se especializó. Bueno, ¿cuáles son las funciones más importantes que tiene el cerebelo? En términos generales, ojo, generales, el cerebelo tiene una función esencialmente motora. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar controlando mucho de la contracción muscular, de la contracción principalmente de músculo esquelético, es decir, de todo lo que producen nuestros movimientos. Pero no se encarga, ojo, no se va a encargar del control motriz, no. El cerebelo es más especializado y de lo que se va a encargar es de el ajuste de los movimientos finos. Entonces el cerebelo va a estar especializado en funciones motoras para controlar el movimiento muscular fino. ¿Ok? ¿Qué quiere decir movimiento muscular fino? Pues hay una prueba, yo le pido a mi paciente que se ponga de pie, los pies juntos, los brazos extendidos a los lados del cuerpo, la mirada al frente y
sin desviar la mirada, le pido que extienda uno de sus brazos y con el dedo índice le solicito que se toque la punta de la nariz, sin ver su mano. Entonces ustedes lo hacen, esta prueba, cualquier persona puede realizar la prueba sin ningún problema y a pesar de que no están observando la mano o el dedo, van a tocar perfectamente, con toda precisión, van a tocar la punta de la nariz. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos una precisión bastante alta en el tipo de movimientos. Por eso también, gracias a esta precisión de movimientos, pues podemos escribir, podemos dibujar, podemos tocar instrumentos, andar en bicicleta, etcétera. Y lo más importante, podemos caminar, que eso sería muy importante, ¿verdad? O sea, porque para todas esas funciones se requiere un control fino del movimiento. Bueno, ahora, ojo con lo que voy a decir. El cerebelo lo vamos a dividir en 3 partes desde el punto de vista funcional, no anatómico. Anatómicamente se divide en otras áreas. Funcionalmente lo voy a dividir en 3 áreas. En la parte del istmo, aquí está, en la parte del istmo o espinocerebelo, en la parte de los lóbulos o lóbulos cerebelosos y en el cerebelo que le vamos a denominar vestíbulo cerebelo o lóbulo flóculo nodular, ¿ok? Lóbulo flóculo nodular. Entonces, insisto, funcionalmente lo estamos dividiendo en estas 3 partes. La región que va a estar interactuando con el núcleo vestibular es justamente lo que conocemos como vestíbulo cerebelo o lóbulo flóculo nodular. Esa es la región del cerebelo involucrada en el ajuste fino del movimiento, pero ¿a través de qué? A través de el equilibrio, ¿ok? ¿Y qué quiere decir otra vez eso de ajuste fino? Quiere decir que cuando yo realizo un movimiento que mueve mi centro de gravedad, debo de reajustar la postura con la finalidad de mantener el centro de gravedad bajo una base de sustentación, y para eso necesito realizar una contracción muscular o varias contracciones musculares de varios grupos musculares, pero con toda precisión, ¿no? Bueno, vamos a poner ejemplos para que ya se entienda esto. Y es exactamente el mismo ejemplo que vamos a poner en condiciones de las otras 2 estructuras funcionales del cerebelo, que sería el istmo y los lóbulos. Fíjense bien. Hay una forma muy simple de entender, y todo el mundo está familiarizado con eso. Hay una forma muy simple de entender la función cerebelosa. Resulta que el cerebelo tiene como característica el ser extremadamente sensible a la intoxicación por alcohol, ¿verdad? El alcohol es una sustancia que uno de sus efectos, no es el único efecto, ¿verdad? Uno de sus efectos es producir la depresión de la función nerviosa. Es decir, vamos a tener menos actividad nerviosa y van a existir áreas del sistema nervioso que son más sensibles a la presencia del alcohol, y una de esas áreas justamente es el cerebelo. Bueno, si nosotros nos imaginamos inmediatamente, en el momento que alguien se encuentra bajo intoxicación alcohólica, hablando exactamente de cuáles serían sus cambios que empieza a producirse desde el punto de vista motriz, pues, ¿qué es lo que vamos a observar? Lo más evidente, y esto nos va a ayudar a entender exactamente qué está provocando, lo más evidente es que de inicio
ya que el sujeto se encuentra bajo intoxicación alcohólica, vamos a observar que no puede caminar o desplazarse, ¿verdad? Su marcha no puede darse en línea recta. Y entonces, ¿qué es lo que observamos? Vamos a observar que el sujeto, nosotros le solicitamos que camine en línea recta y el sujeto da 1 o 2 pasos hacia un lado, como trastabillando, como tratando de caer. Y para evitar caer, ¿qué hace el individuo? Jala el cuerpo excesivamente hacia el otro lado. Y ahora el centro de gravedad está a punto de no mantener su base de sustentación, se desplaza en el sentido contrario, 2, 3 pasos y vuelve a jalar. Es decir, lo que estamos observando es que no tiene un control fino, ¿verdad? Está realizando movimientos gruesos para tratar de evitar que el centro de gravedad se encuentre sin base de sustentación. Y a esta marcha, que todo el mundo la ha observado, se le denomina marcha tambaleante, o también se le va a denominar marcha cerebelosa. Bueno, en el consultorio, ¿qué pasa si llega un paciente así? Bueno, entonces me llega un paciente porque tiene una alteración de este tipo, pues lo primero es forzoso, ¿verdad? O sea, lo primero que tengo que descartar es que haya consumido alcohol. O sea, para estar seguro, obviamente, de que pues, no se trata por un fenómeno de este tipo. Entonces yo le pido a mi paciente que camine en línea recta y observo exactamente este fenómeno que estamos diciendo que se da como en el caso de las personas con intoxicación alcohólica. Bueno, entonces, siempre que yo observo esta marcha tambaleante o marcha cerebelosa, pues como el nombre lo está diciendo, tengo que sospechar que algo que involucre al cerebelo está mal. No lo sé qué es, puede ser el propio cerebelo, puede ser alguna de las vías aferentes del cerebelo, o pueden ser alguna de las vías eferentes, o pueden ser los diferentes núcleos que envían o reciben información del cerebelo, en este caso incluyendo al núcleo vestibular. Bueno, rápido. ¿Qué otra característica observamos cuando un paciente tiene intoxicación alcohólica? Lo primero es que aparte de la marcha tambaleante, va a presentar coordinación motriz burda, ¿verdad? Va a tener movimientos gruesos, torpes e incoordinados. ¿Qué pasa con las personas que tienen esta intoxicación alcohólica? Pues pueden tirar las cosas, quieren tomar un vaso y lo tiran o lo empujan, ¿verdad? Es decir, están perdiendo otra vez la precisión del movimiento, ¿no? O sea, si ustedes tienen a un lado un vaso, un recipiente para tomar agua, sin verlo, ¿verdad? Puedo alcanzarlo, puedo tomarlo, puedo dirigirlo a mi boca y no se va a derramar nada de agua. Bueno. Yo tengo una pregunta. Sí. Este movimiento fino también tiene que contribuir los núcleos basales. Sí, por supuesto, pero no al grado, o sea, los núcleos basales van a estar, y eso lo vamos a ver más adelante, van a estar involucrados en la coordinación. Ajá, esa coordinación de los grupos musculares, de cómo se contraen, cómo se relajan, con cuánta fuerza. El control fino lo que ayuda es a que el movimiento se dé con exactitud, es decir, lo contesto de otra forma. Es muy fácil diferenciar clínicamente cuando alguien tiene una lesión cerebelosa de cuando alguien tiene una lesión de los núcleos basales, porque son dos características totalmente diferentes. Esto que estoy diciendo ahorita corresponde a características esencialmente cerebelosas. Y cuando alguien tiene alteraciones de la base, ya tengo otro, ya lo vamos a ver más adelante, tengo otro grupo de manifestaciones, pero no necesariamente de movimientos finos. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, doctor. Gracias. Ok, bueno. Entonces,
estaba diciendo que si ustedes quieren alcanzar algún objeto que encuentren alrededor, entonces lo que nos permite llegar a ese objeto y no tratar de agarrarlo antes o traspasar el objeto, sino calcular exactamente dónde está, es justo el cerebelo. Otro, ya 2 ejemplos más y ya. Otro, había yo dicho, cuando vimos las características del sistema visual, que la visión binocular contribuía a una visión en tercera dimensión. Y que esa visión en tercera dimensión nos ayuda a estimar la distancia a la cual se encuentran los objetos. Bueno, pues esa función que corresponde al sistema visual va a estar cooperando, vamos a ponerlo en estas palabras, con el sistema cerebeloso. Entonces, gracias a que nosotros podemos establecer a qué distancias se encuentran los objetos, podemos controlar muscularmente para acercarnos o para esquivar, por ejemplo, si es que estamos caminando y hay objetos que nos dificultan, ¿verdad?, el estar caminando, para poderlos esquivar. Bueno, en el caso de la falla cerebelosa, pues va a ser muy fácil que pase que nos tropecemos o que pase alguna de estas situaciones. ¿Sí queda claro? Bueno, último ejemplo ya de alteración cerebelosa. Último ejemplo, vamos a tener que la visión se va a ver alterada, pero no por el sentido de la vista, sino porque también me va a afectar el control de los músculos oculares. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues, insisto, lo mismo que pasa cuando tenemos la intoxicación alcohólica. Puede ser que se observe algo doble, una imagen doble, y entonces a eso le vamos a denominar diplopia, ¿ok? Cuando se ven imágenes dobles, como cuando hacen viscos. O puede observarse la imagen como si fuera una imagen barrida, una imagen movida, ¿no? Como cuando están grabando con una cámara y se mueven mucho y esa cámara no tiene estabilidad de imagen, que justamente les ponen esa función. ¿Por qué? Porque los movimientos rápidos dan esa imagen alterada. Bueno, esa estabilidad, que ustedes pueden mover la cabeza rápidamente y nunca observan que la imagen se vea movida o barrida, es gracias a la precisión de movimiento que hace el cerebelo con respecto a los músculos oculares, ¿verdad? Y ya por último, pues puede tener una alteración también en el habla, ¿verdad? Con una persona intoxicada o con alteración cerebelosa puede tener trastornos, ¿verdad?, en la articulación de las palabras. Bueno, entonces, estos ejemplos que estoy mencionando son los que vamos a observar. Vamos a observar cuándo se altera esta zona. Y obviamente, lo principal pues va a ser que el sujeto va a tener muchas dificultades para deambular y muchas dificultades para mantenerse de pie, para mantener el equilibrio. ¿Queda claro? Bueno, eso corresponde a la vía cerebelosa. Y es muy simple, ¿va? Entonces, la vía solamente es lo que recorre de el núcleo vestibular al lóbulo flóculo nodular y del lóbulo flóculo nodular al núcleo vestibular. ¿Ok? Y por último, vamos a tener a la siguiente vía que le vamos a denominar la vía descendente. ¿Ok? La vía descendente va justamente del núcleo vestibular hacia la médula espinal. Es decir, va a ser la responsable, esta vía, de controlar todo el resto de los grupos musculares de nuestro cuerpo, ¿verdad? Miembros inferiores, miembros superiores, miembros del eje, etcétera. Fíjense bien. Entonces aquí vamos a tener otra imagen, nada más para que puedan ustedes ubicarse. Entonces tengo la vía superior, ¿ok?
que va a los núcleos que van a estar controlando los movimientos de los ojos, y la vía descendente, bueno, superior o ascendente, y la descendente, que es la que va a cada uno de los segmentos medulares. ¿A través de qué vía? La vía vestíbulo espinal, ¿verdad? Tenemos una vía específica para poder llevar la información hacia los distintos puntos. Bueno, entonces vamos a hablar de la vía. Vamos a hablar 10 minutitos nada más, una ligera pausa y ahorita ya concluimos con todo esto, ¿sí? Sí, doctor. Gracias. Okay.